Muy bien, jóvenes. Vamos a hablar, este es el último tema de la parte de vías biliares, patología de las vías biliares intra y extrahepáticas, ¿no es cierto? Y justamente hablamos de enfermedades inflamatorias, ¿no? La colicitis aguda, colitis crónica. Hablamos de la infección, ¿no es cierto? Que también hay. Y bueno, en todos los órganos que ustedes han visto, desde esófago, estómago, intestino, siempre el proceso inflamatorio crónico va a producir también lo que se denomina el cáncer. ¿Hay cáncer en la vesícula biliar? Pues sí. ¿Hay cáncer en las vías biliares? Pues sí. Lamentablemente es una enfermedad. En nuestra geografía es muy elevado el índice en Bolivia, en los países Chile, ¿no? Es muy elevado la frecuencia de cáncer. Este texto es sacado del AEC, Manual de la Asociación Española de Cirujanos, en la última edición, y que está con algunos cambios de la antigua edición, ¿no es cierto? Y justamente habla que en América Latina, ¿no?, se tiene gran estadística de cáncer de vesícula biliar, India y Pakistán, ¿no? Más o menos se habla de 25 casos por cada 100.000 pacientes cada año, ¿no? ¿A qué se debe que existe el cáncer de vesícula? ¿No? ¿Existen factores genéticos? Sí. Y también existen factores ambientales, ¿no? O sea, hay una predisposición genética, sí. Pero también tenemos los procesos que van a causar esto, ¿no es cierto? Siempre para que ocurra un cáncer en un tejido, en un epitelio, que se vaya a formar el cáncer, tiene que haber un proceso de inflamación crónica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, uno de estos serían los cálculos de la vesícula biliar que constantemente están produciendo dolor. Y esto puede progresar a una colicitis crónica y esto puede causar el cáncer. También existen agentes infecciosos que pueden llevar a que se produzca el cáncer, como también inclusive agentes virales, por ejemplo, ¿no? Aquí sabemos muy bien, por ejemplo, que no es el tema ahorita, pero por ejemplo, el virus del papiloma humano es el que causa más cáncer de cuello uterino, pero también causa cáncer de garganta, ¿no es cierto? Cáncer de recto, ¿no? Y es un virus. Entonces, los virus también pueden causar. Para la colitis aguda no sabe si sea un virus, pero solamente esto para que ustedes se den cuenta que sí. Sí se ha detectado que las infecciones por salmonela, tifis y paratifis pueden causar también, ¿no?, la infección crónica. De hecho, sabemos que un reservorio natural de los pacientes que tienen salmonelosis y a veces pueden tenerla crónicamente está dentro de la vesícula, ¿no? Y pueden ser agentes de personas que contagien todo el tiempo a otras personas. También pueden ocurrir por cambios en la función. ¿Cuál es la función de la vesícula? Es agarrar y comprimirse y con ese manda la bilis concentrada de la vesícula, la manda hacia el duodeno, ¿no? Ya sabemos que esto es por un efecto de una hormona que es la colecitoquinina, que se va a liberar en el estómago por el estímulo de alimentos grasos. Sin embargo, para que desemboque, ¿no es cierto?, en el duodeno está junto con otro conducto que es el conducto de Wilson. Y la anomalía anatómica que puede ocurrir a este nivel puede también causar que se produzca el cáncer de la vía biliar, ¿no? Entonces, anomalías congénitas o malformaciones que pueden ocurrir a nivel de esto. Y tenemos nosotros algunas enfermedades. Una de estas principalmente es el quiste de colédoco, ¿no? El quiste de colédoco es una enfermedad que puede estar asociado al cáncer de la vía biliar. Por eso que algunas enfermedades, cuando son detectadas, una de las indicaciones es hacer la colecistectomía en caso de que yo tenga cálculos de la vesícula biliar, porque una de las consecuencias de tener cálculos puede ser que derive en un cáncer de la vesícula biliar. Lamentablemente, existen otras entidades también que antes se creía que tenían un porcentaje mucho más elevado
de producir cáncer como la vesícula en porcelana, ¿no? Hacíamos una radiografía, veíamos una vesícula calcificada, cáncer, ¿no? Y ahora ya eso ha disminuido bastante, ¿no? Antes se decía que hasta un 60% de todos los pacientes que tienen vesícula en porcelana desarrollaban cáncer, ahora pues ha bajado casi a un 6%. Sin embargo, estas entidades nos van a decir también que nosotros tenemos que indicar la colecistectomía para evitar esta enfermedad. También existen algunos tumores benignos que pueden aparecer dentro de la mucosa o el epitelio de las vías biliares o de la mucosa de la vesícula biliar. Estas entidades son los pólipos, ¿no? Que estos pólipos adenomatosos, dependiendo del tamaño, pueden crear. Entonces, cuando yo tengo pólipos, que son tumores de grasa, cuando son más de 10 milímetros, alta probabilidad de que el paciente desarrolle un cáncer. Si nosotros hacemos una ecografía y identificamos un pólipo, que la diferencia del cálculo es que el cálculo tiene una sombra sónica y el pólipo no la tiene, ¿no? Y el pólipo es un pólipo que se va a mover, también es un riesgo de desarrollar cáncer de vesícula, o también hablamos del cáncer de la vía biliar. Entonces aquí tenemos los factores que van a implicarse en el cáncer de la vesícula biliar. Tenemos los cálculos, ¿no es cierto? Tenemos los antecedentes familiares, ¿no? Papá, mamá, abuelo, cálculos biliares, pólipos de la vesícula biliar, pacientes con edad mayor de 60 años para arriba, sexo femenino más que el sexo masculino, la región geográfica donde estamos hablando, la obesidad, ¿no? Que también el paciente tiene una inflamación crónica por la obesidad. ¿Cómo se estadifica y cuál es el pronóstico? Siempre es importante cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de cáncer, es una regla general hacer el estadiamiento del cáncer, ¿no? Saber en qué etapa estamos del cáncer, porque de acuerdo a esta etapa nosotros vamos a saber un pronóstico con el paciente. Los pacientes nos buscan a nosotros para que nosotros le demos un diagnóstico, para que hagamos un tratamiento y también para que hablemos de un pronóstico. El pronóstico es el pronóstico, en este caso, de vida que va a tener el paciente en 1 año, 2 años, 5 años. Entonces, lamentablemente, el cáncer de vesícula biliar es un cáncer muy agresivo, ¿no? Yo ya lo comenté en anteriores capítulos, ¿no? Y también la vía biliar es muy agresivo. Agresivo significa que tiene una alta tasa de mortalidad el cáncer, ¿no? La gran mayoría de los son adenocarcinoma, ¿no? Y el cáncer de la vesícula biliar se realiza por la invasión local y vascular. Lamentablemente nunca se detecta en una fase temprana y es justamente porque los cánceres en una etapa temprana son asintomáticos. Asintomáticos significa que no va a tener ningún tipo de síntoma y que el paciente, cuando ya esté en una etapa 2, 3, recién el paciente va a desarrollar la masa o la pérdida de peso, ¿no? Y en este estadio, lamentablemente, ya las probabilidades de tratamiento quirúrgico ya no existen. La metástasis cuando invade el cáncer y sale de la misma mucosa, va a invadir los vasos sanguíneos y los ganglios que existen en la zona. Nosotros tenemos ganglios perivesiculares, periliares, ¿no? Ganglios que van a estar en todo el paquete porta hepatis, de la vena porta, la arteria hepática, en el hilio hepático, ¿no? Y justamente también estos pueden diseminarse inclusive hasta llegar a los ganglios paraórticos, ¿no? Paracava. Y lamentablemente ya estamos hablando nosotros de una metástasis ganglionar, ¿no? Si nosotros detectamos el cáncer en una etapa temprana, algunos tienen, pero sería una etapa 1, tienen un tratamiento de curación, ¿no es cierto? Casi hablamos, inclusive de una supervivencia de 5 años, casi de un 100%, pero en una etapa inicial, ¿no? En etapas tardías, lamentablemente, no se va a poder. Todo va a depender este estadiamiento de los ganglios linfáticos que estén comprometidos, ¿no? Si están cerca de la vesícula biliar o ya han comprometido también la vena cava y la aorta. ¿Cómo diagnosticamos? Muchos de los diagnósticos los vamos a hacer en base a estudios de imagen, ¿no es cierto? Existen varios estudios de imagen que justamente ahora vamos a hablar inclusive de las últimas técnicas en estudios de imagen. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del diagnóstico de la enfermedad, los síntomas
¿no? Vamos a tener síntomas bastante inespecíficos y asintomáticos. Pero existen pacientes que pueden tener un síntoma, que es la ictericia, ¿no? Pero la ictericia puede ser muchas cosas, ¿no es cierto? Como hemos hablado en el síndrome obstructivo, también puede haber ictericia. Y vamos a tener también un dolor crónico que puede tener el paciente en hipocondrio derecho. Estos síntomas son bastante inespecíficos, aunque la ictericia no. En los estadios iniciales del 0 al 2 es poco frecuente y suele ocurrir de manera incidental. O sea, no vamos a encontrar nosotros la ictericia. La ictericia va a aparecer en los 3 y 4. Clínicamente yo puedo saber el pronóstico de un cáncer solamente con saber la ictericia, si tiene una ictericia fría, por ejemplo. Nosotros llamamos ictericia fría porque no tiene alzas térmicas. Generalmente hablamos cuando ya tiene ictericia, ya está en un estadio de 2 para adelante. Entonces aquí el pronóstico siempre va a ser desfavorable, en este caso, ¿no? Infausto, ¿no? Que viene a ser una palabra de mortalidad. Pues nosotros muchas veces cuando detectamos el cáncer, casi en un 95% de los casos, el cáncer de vesícula ya está avanzado. Porque los pacientes nunca van a acudir mucho más antes al hospital, ¿no? Aquí tenemos una tomografía que ustedes en la tomografía claramente pueden observar el hígado, ¿no? Y pueden ver que acá ya no existe la misma homogeneidad que existe aquí, ¿no? Que ya esto es heterogéneo, ¿no? Aquí podemos ver una invasión ya. Aquí podemos ver una vesícula con un lito en su interior y podemos ver un tejido que ya es anormal, ¿no? Estamos hablando de un carcinoma de vesícula biliar con ya compromiso hepático. Pero lo que da el pronóstico en realidad no es el compromiso hepático, no es el compromiso que ha agarrado los ganglios, ¿no? Mientras más ganglios haya tomado, el pronóstico es más malo. Como todos los otros cánceres que hemos visto, tenemos la condición TNM, ¿no? Tumor, nódulo, ¿no? Y metástasis. Y aquí tenemos los estadios, ¿no? El estadio 0, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Cada uno de estos estadios tienen sus etapas, ¿no? Que van a continuar. En el estadio 0, que es el tumor in situ, ¿no? Tenemos una invasión epitelial, ¿no? Lo ideal es encontrarlo ahí. Jamás vamos a encontrar un tumor ahí buscándolo. Generalmente los que son diagnosticados en esta fase son los que se lleva la vesícula, anatomía patológica. Y por eso que algo que es importante, siempre que nosotros hacemos una colecistectomía, es llevar la vesícula a patología. Siempre el estudio debe ir a estudio patológico. ¿Para qué? Para descartar que tenga un cáncer el paciente, ¿no? En un estadio 1 tenemos la invasión de la lámina propia, ¿no? El T1A, de la capa muscular, el T1P, ¿no? Ya en un estadio 2A tenemos T2N0M0, significa que todavía lo tenemos dentro de las paredes de la vesícula, tejido conectivo perimuscular, ¿no? Y podemos tener ya inclusive invasión a hígado, pero sin metástasis a ganglios. Siempre los pronósticos de la invasión a los ganglios va a ser el pronóstico más malo en todos los tipos de cáncer. Si ustedes recuerdan con los otros cánceres que hemos estado viendo, la invasión a nódulo es la que nos da la estadia. Y muchas veces esto lo tenemos después de haber sacado la pieza quirúrgica, ¿no? Cuando hablamos del estadio T2B, ¿no? Tenemos el T2B, invasión al tejido conectivo perimuscular en el lado hepático, sin compromiso de la serosa y sin metástasis a ganglios linfáticos. T3 y T4, tenemos el T3A, que no tiene todavía nódulos, pero puede haber una perforación de la serosa e invasión al hígado y estómago, y duodeno inclusive, colon y páncreas, pero estamos hablando de una invasión de tejido a tejido, pero no de los ganglios. En un T3B ya vamos a tener la invasión a un ganglio, ¿no? 1 a 3 ganglios, ¿no? Entonces es una invasión regional. En el estadio 4A vamos a tener ya la invasión inclusive del tumor a la vena porta, a la arteria hepática y 2 órganos de estructuras adyacentes. Significa que el cáncer ya ha avanzado, ¿no? Obviamente, también esto nos da a nosotros los criterios de resecabilidad del cáncer, ¿no?
podemos resecarlo si está comprometida la porta. Hace unos años atrás no se reconstruía, pero ahora sí se reconstruye completamente. Se puede sacar inclusive hasta los vasos, obviamente en centros que están experimentados para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Tenemos el estadio 4A y ya tenemos nódulos acá que están comprometidos. Tenemos el estadio 4B, que ya hablamos de metástasis a distancia, ¿no? Que pueden aparecer, y ganglios inclusive que no están en la zona, sino que ya están en otra zona, ¿no? Pueden ser ganglios que están en la aorta pero más abajo, ganglios biliares, ¿no es cierto? O ganglios a nivel del estómago, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hasta acá todavía podemos nosotros hablar de que podemos hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? De lo que se hace con resección hepática, vaciamiento ganglionar, y podemos dar un pronóstico al paciente. Y por eso que la cirugía de resecabilidad del cáncer de vesícula biliar va a depender mucho del estadio. Pero en estos estadios muchas veces, inclusive, si el pronóstico no lo puedo resecar, entonces muchas veces se hace cirugía o tratamientos adyuvantes, como quimioterapia, radioterapia. Generalmente en el cáncer no hacen radioterapia, solamente hacen quimioterapia. ¿Qué es lo que hace la quimioterapia? Adyuvante, permite que el cáncer se detenga y no crezca aceleradamente, ¿no? De que crece, pero crece a una forma más lenta. Lo que mata generalmente a los pacientes con los cánceres es que los cánceres empiezan a invadir estructuras importantes como vasos, ¿no? Y empieza a crecer la masa y puede comprimir otras estructuras que son importantes, por ejemplo el tubo digestivo, el duodeno, ¿no? Y el paciente no puede comer. Entonces, cuando hablamos de cirugía adyuvante significa que se frena, ¿no? Pero no completamente, o sea, el cáncer sigue yendo, pero un poco más despacio, si ustedes quieren. Y probablemente me va a aumentar el pronóstico de vida del paciente. Si el paciente iba a morir en 6 meses, probablemente va a morir en 10 meses, en un año, ¿no? Eso es lo que hace el tratamiento adyuvante. Bueno, ¿cuáles son los estudios? Que esto es importante. Como médico yo tengo que tener, aquí nadie es oncólogo, ni quiero que sean oncólogos, pero quiero que lo tengan claro los conceptos que ustedes deben tener de los estudios que se deben pedir a un paciente, ¿no? Y cuándo uno debe pedir ayuda. Eso es importante. Por ejemplo, tenemos el primer estudio que es la tomografía computarizada, ¿no es cierto? Que es un estudio que tenemos que aprender a leer una tomografía, ¿no? Es una competencia de un médico general, ¿no? Tener conceptos de dónde están las estructuras anatómicas y cómo están los cambios, ¿no? Obviamente no al nivel de un especialista, ¿ya? Y muchas veces nosotros vamos a ver en estas tomografías que muchas veces hacemos una tomografía de abdomen o vamos a hacer una pantomografía que hacemos tomografía del tórax, ¿no? Inclusive a veces cuando sospechamos metástasis de cerebro hacemos de todo, ¿no es cierto? Cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Generalmente se solicitan tomografías con contraste, porque el contraste uno puede ver mejor los cánceres y los tumores. ¿Por qué? Porque los tumores tienen generalmente una mejor vascularización que los otros tejidos, ¿no? Tenemos también otro estudio que es la resonancia magnética con contraste intravenoso, que detecta la presencia de metástasis hepáticas y nódulos satélites con frecuencia acompañados del cáncer de la vesícula biliar. Tenemos algún tipo de marcador tumoral, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos el antígeno, el CA199, que es el antígeno carbohidrato, ¿no? CA199. Carece de especificidad para el diagnóstico y los valores muy elevados aumentan en sospecha de metástasis, ¿no? Sin que haya un punto de corte establecido. O sea, porque no es solamente para este tipo, como por ejemplo, cuando vemos un cáncer de hígado, hablamos de alfa-fetoproteína, por lo que ese es específico de él, ¿no? Pero en este caso, cuando está elevado, por orden de metástasis. También la laparoscopía, ¿no? Ha entrado dentro de los métodos de diagnóstico, ¿no? Hacemos una laparoscopía y observamos el peritoneo, porque hay cosas que no vamos a poder ver en una tomografía, ¿no? Y vamos a poder ver diseminación o metástasis hepáticas, ¿no? Siempre es importante. Y un examen físico que nosotros hacíamos cuando hacíamos una laparotomía y que estaba indicado siempre, cuando uno hace una laparotomía exploradora, siempre deberíamos ir a palpar el domo hepático, ¿no? ¿Cómo está el domo hepático? Si no hay rugosidades, si no hay... Entonces eso era parte del examen físico. Sin embargo, ahora con la laparoscopía, nosotros podemos observar las estructuras y podemos inclusive tomar una biopsia si es que está indicado o no, ¿no? Y este estudio de la laparoscopía lo podemos hacer casi en todos los centros, ¿no? Cuando nosotros tenemos sospecha de que si es, no es, digamos, nosotros detectamos un tumor,
No somos centros especializados en oncología y lo podemos llevar a un centro experto en oncología. Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es una tomografía que justamente detecta las células que son hipermetabólicas, que absorben la glucosa, ¿no es cierto? Y estas sí nos sirven para ver metástasis a distancia en otros lugares como el pulmón, en otras partes como el hígado o en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, generalmente este es un estudio que tiene bastante, es bastante hecho en pacientes con cáncer, ¿ya? Porque muchas veces creemos que el cáncer está acá y no tiene diseminación y con un PET scan vemos que tiene un ganglio en el pulmón, ¿no? Entonces, sí tiene una metástasis a distancia y sabemos que las metástasis a distancia van a implicar un cambio de estadio y obviamente el cambio de estadio nos indica un pronóstico. Luego tenemos la punción con aguja fina, como se conoce como PAF, ¿no? Y esta punción puede hacerse en los ganglios locorregionales, ¿no? Y es útil para descartar indicaciones quirúrgicas en caso de adenopatías a distancia, considerar metástasis del tronco celíaco, metástasis paraórticas, metástasis de la arteria mesentérica superior, ¿no? Y de esta forma, saber si el paciente va a requerir cirugía o no, ¿no? Si yo tengo muchos ganglios comprometidos, los estadios van a ir avanzando. Entonces, de repente ya el paciente no es un paciente para tratamiento quirúrgico, sino que en este caso yo tendría que aconsejar un tratamiento quimioterápico o radioterápico dependiendo el tipo histológico del cáncer. Aquí tienen ustedes una forma de hacer un PAF, ¿no? Se puede hacer con una aguja fina, ¿no? Este es un ecógrafo guiado por ecografía, pero también se puede hacer guiado por tomografía, digamos, ¿no? Bueno, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de la vesícula biliar? ¿No? En este caso nosotros hablamos que la cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo, ¿no? Desafortunadamente, ninguno de los pacientes no llegan a estadios tempranos y solo el 10% de los pacientes reciben un tratamiento quirúrgico radical, siendo la enfermedad metastásica una contraindicación para hacer un tratamiento quirúrgico. Y en estos casos donde están los estadios avanzamos, hablamos nosotros de una resección quirúrgica aconsejable para iniciar tratamiento quimioterápico adyuvante, ¿no? Y tenemos que ver qué tipo de escenario clínico nosotros tenemos con el paciente, ¿no? De acuerdo al escenario, nosotros vamos a actuar y hacer la quimioterapia, ¿no? Sistémica, que generalmente es en una combinación de la gemcitabina y el simplastino, que es el quimioterápico que se utiliza. Gemcitabina y simplastino. Y se ha demostrado ser efectiva para aumentar la supervivencia global de los pacientes, ¿sí? Aunque parezca siempre triste, y nosotros tenemos que hablar de mortalidad y de pronóstico, ¿no? Y si un paciente puede vivir un mes más, ya mi trabajo ha sido efectivo, digamos, ¿no? Si yo soy el oncólogo, digamos, ¿no? Y si ha vivido un día más, también, digamos, ¿no? O sea, todo suma. Bueno, para esto es importante tener en cuenta que los pacientes deben tener un diagnóstico incidental, ¿no? Tenemos nosotros el diagnóstico intraoperatorio, ¿no? Que muchas veces este diagnóstico intraoperatorio nosotros podemos, y a veces puede ocurrir errores acá, porque un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, puede hacerme pensar que es un cáncer, digamos, ¿no? Pero lo que realmente me da el diagnóstico es el diagnóstico histológico, ¿no? Entonces el estudio histológico es el que me va a determinar. Nosotros tenemos un estudio histológico que se hace dentro del quirófano. Mientras estamos operando, se hace una biopsia por congelación y te dan el resultado en ese momento en la cirugía. O sea, claro, va la muestra, ¿no? Y vuelve más o menos en una media hora y te dan el resultado y te dicen, sí, tenés cáncer acá, no tenés. Entonces, saber hasta dónde vamos a ir, los límites son importantes, ¿no? Eso es lo que se habla de la biopsia por congelación. Y esto es importante para saber los márgenes de resección del cáncer, si vamos a ampliarnos más allá, ¿no? Si no hay cáncer, pues evidentemente. También es importante la linfadenectomía regional. ¿Qué es la linfadenectomía? Es sacar los ganglios. Por eso que el cirujano oncólogo tiene que tener conocimientos amplios sobre el territorio ganglionar que tienen los pacientes en este tipo de cirugía. Entonces, este es un diagnóstico intraoperatorio que puede existir, ¿no? Acá tenemos una de las cirugías que se pueden realizar en caso de que haya una invasión a hígado, ¿no? Que es la resección ampliada de la vesícula más la resección hepática. El diagnóstico histológico posoperatorio, ¿no?
que no es lo mismo que el intraoperatorio, porque el intraoperatorio es el que me da, ¿no? Inclusive hay un diagnóstico preoperatorio, por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos del diagnóstico postoperatorio, que es el diagnóstico final, ¿no? Que sale ya la muestra, la patología, pero en todos ellos también sí puede haber un cierto margen de error. Sucede en algunos casos, pero muy, muy pequeño, ¿no? En aquellos casos donde existe la posibilidad de ampliar la resección o intención curativa, ¿no? Es necesario realizar una estadificación completa que puede incluir una nueva laparoscopía para detectar la presencia de diseminación a distancia o lesiones hepáticas. La afectación del margen, recesión, apertura incidental de la vesícula durante la colectomía previa a extracción no embolsada de la vesícula. Fíjense acá, este concepto que es importante. Si es una vesícula con cáncer o cualquier cosa con cáncer, yo la debo embolsar la vesícula y sacarla con una bolsa del abdomen. ¿Y por qué no si no la hago con una bolsa, qué pasa? Yo puedo implantar el cáncer en otras estructuras, porque esas células son células cancerígenas. Y si la saco puede inclusive el cáncer quedar en el puerto, en el peritoneo, ¿no? O queda una célula y se implanta el cáncer. Por eso la extracción siempre debe ser embolsada. Una extracción no embolsada provocaría que se siembre el cáncer, ¿ya? En esta parte es muy importante, ¿no? Hacerlo de forma adecuada. Cuando nosotros sacamos el cáncer, siempre el cáncer debemos envolverlo, debemos evitar que se haga esa siembra, que es una siembra celular, que yo no la voy a ver en realidad, ¿no? Pero si yo hago procedimientos como este de no embolsar las muestras, puedo hacerla. Y obviamente esto va a diseminar el cáncer, ¿no? Acá tenemos nosotros una estructura, ¿no? Ya tenemos la resección, aquí estamos identificando las estructuras de la vena, la arteria hepática, ¿no? Y aquí vemos ya la resección que se ha hecho al hígado, amplia resección de la vesícula más, ¿no? El cáncer, ¿no? Y muchas veces uno sí puede sentir este tejido que es diferente al tejido normal hepático, y obviamente uno tiene un margen, pero obviamente vamos a hacer el estudio histopatológico, ¿ya? Porque en el estudio histopatológico podemos todavía tener que quedó un poco de cáncer, ¿no? Y por eso que habla que en algunos casos nosotros cuando sospechamos volvemos a hacer una laparoscopía, ¿no? A los 2 días después de la cirugía para examinar si no quedó algún área, ¿no? Con una afectación o con por eso habla de la cirugía laparoscópica. Bueno, aquí habla un poco de la cirugía que se hacen dependiendo de las tumoraciones. Habla de la colecistectomía en bloque y cuál es la resección del segmento hepático que saca, ¿no? Segmento 4B y segmento 5, ¿no? Hacen una segmentectomía anatómica y es importante tener en cuenta, esto se hace para no dejar cáncer dentro del hígado, ¿no? Y luego se sacan nódulos ganglionares y se identifica, ¿no? Saqué un ganglio de la aorta, por ejemplo, o 2 ganglios de la aorta, y estos tienen que ir a estudio histopatológico. Después de la cirugía, debido a la resección hepática, pueden haber algunas complicaciones como fugas biliares, postoperatorias, ¿no? Pueden haber hemorragias en algunos casos, ¿no? Antes de iniciar la transacción hepática es importante evaluar algunos aspectos. La neoplasia se localiza en el infundíbulo de la vesícula biliar o suele tener un patrón infiltrativo perihiliar, ¿no? Entonces generalmente lo que hacemos los cirujanos, digamos, o lo que hacen los cirujanos oncólogos cuando valoran esto, ellos tratan de movilizar el tumor, ¿no? Y de esta forma ver si el tumor no está impactado en otros órganos y de esta forma tienen el patrón infiltrativo, ¿no? Tiene que estar infiltrado a otra estructura, inclusive puede ser el colon, puede ser el duodeno, todas las estructuras están cerca del tumor, ¿no? Y de acuerdo a esto, ellos definen hacer una resección. Y de acuerdo a esto, ellos también ven que haya márgenes negativos de cáncer, o sea, que no hayan márgenes negativos. Un estudio que podemos hacer dentro de la misma cirugía es la ecografía intraoperatoria, que sí me da márgenes de seguridad, porque yo con la ecografía puedo valorar el hígado y ver la extensión, ¿no? En ese momento, en el momento real, ¿ya? De la resección. Hablamos de la tabla, bueno, estas son las indicaciones quirúrgicas en el cáncer de vesícula biliar. Esto es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo haremos una resección quirúrgica? Si nosotros venimos a aprender medicina, digamos, la parte teórica, lo más importante es saber la indicación,
y la contraindicación. O sea, cuando no lo vas a hacer, cuando sí lo vas a hacer. Si aprendemos eso en cualquier aspecto de la medicina, es lo mejor, digamos, ¿no? O sea, ya hicimos mucho con aprender eso, porque vamos a saber a qué no nos vamos a meter. La colectomía simple se considera un tratamiento curativo en el estadio 1, TIS. Estadio 1A, la colectomía simple se considera un tratamiento curativo, pero un 3 a 13% de los pacientes pueden desarrollar metástasis ganglionares. T1A. T1B, hay que realizar una colectomía radical con linfadenectomía regional y se aconseja tratamiento adyuvante con quimioterapia sistémica en T1B y T2. T3 y T4, N2, la probabilidad de curación con el tratamiento quirúrgico es extremadamente baja, ¿no? Y se aconseja lograr tratamientos no adyuvantes. O sea, en este T3 y T4 no hacemos, ¿no? No hacemos cirugía, porque los tratamientos no adyuvantes son mucho mejor que la cirugía. M1, en caso de Perhoman de estatus, para el tratamiento con quimioterapia sistémica, ¿no? Ya hablamos que hay metástasis con el paciente a distancia, en este caso no se aconseja la cirugía y solo usaría quimioterapia sistémica. Entonces, ¿en qué casos yo hago colecistectomía? ¿No? Hasta el estadio T1 a T2. Aquí. De aquí para abajo, no. Bueno, es importante valorar las anopatías, ¿no? Es importante valorar también si no hay que hacer una resección biliar de la vía biliar, ¿no? Y en este caso hay que hacer anastomosis de la vía biliar hacia el yeyuno. Y la vía biliar va a quedar el hepático. Entonces la anastomosis se llama hepático yeyunal, ¿no? O hepático yeyuno anastomosis, o también cirugía biliodigestiva que tiene el nombre, ¿no? Es importante hacer una linfadenectomía completa, en este caso, si hay compromiso de la vía biliar. Y esto quiere decir que toda la porta, toda la hepática, tenemos que sacar todos los ganglios y mandarlos a anatomía, identificando cada ganglio en qué lugar hemos retirado, ¿no? Y de esto va a depender mucho de la sobrevida del paciente, a cuántos ganglios sacamos, y si no quedó ningún ganglio con cáncer, pues evidentemente va a ser buenos los resultados, especialmente ante la presencia de ganglios con consistencia aumentada. Nosotros nos vamos a dar cuenta de algunos ganglios que van a estar aumentados de tamaño, ¿no? En el momento de la cirugía. Cuando nosotros hacemos una colectomía, ni los vemos los ganglios. A veces vemos algún ganglio inflamado, una inflamación, ¿no? Pero que veamos varios ganglios inflamados, o ya inclusive como un rosario, ¿no? de ganglios, pues generalmente es de mal pronóstico. Es importante el estudio intraoperatorio, como ya dijimos hace un momento, ¿no? Para saber, y mucho de la linfadenectomía es lo que va a implicar cuál es el pronóstico del paciente que va a tener o no, ¿no? Después de la cirugía pueden haber fístulas, estenosis, necrosis, ¿no? Hemorragias. Muchas veces es importante colocar un tubo de Kerr en la vía biliar, que es un drenaje de la vía biliar, ¿no? Hasta completar. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿no? El cáncer de vesícula biliar, ¿no? que está invadiendo y le está comprometiendo la vía biliar. Y aquí podemos ver, este es el yeyuno, ¿no? Esto es el hepático derecho y el hepático izquierdo, ¿no? Y aquí tenemos una hepático yeyuno anastomosis. Quiere decir que la bilis va a pasar a este intestino, ¿no? Y de esta forma el paciente tiene lo que se llama una cirugía biliodigestiva, que también se conoce como hepático yeyuno en Y de Rous, que es la cirugía que se haría en caso de que esté comprometida la vía biliar. Aquí lo tenemos más grande para que lo veamos, ¿no es cierto? Aquí está el yeyuno y el hepático, ¿no? Es una de las cirugías, si quieren, más delicadas que uno hace en cirugía general, cirugía oncológica. Bueno, como conclusiones del cáncer de vesícula biliar, tenemos que el carcinoma de vesícula biliar es el tumor extremadamente muy agresivo. Agresivo significa que tiene alta mortalidad, ¿no? Yo le pondría inclusive otro nombre, pero bueno. Su pronóstico es pobre a menos que el tumor se detecte en estadios muy precoces, que generalmente no se pueden hacer. Especialmente cuando los hallazgos iniciales debido a una colectomía programada. El escenario que ofrece mayor probabilidad de curación es en este caso. Cuando el diagnóstico no es incidental, tan solo se podrá ofrecer un tratamiento quirúrgico radical en una minoría de los pacientes, aunque este de repente es el único tratamiento potencialmente curativo. La intervención quirúrgica debe plantearse en función a nivel de invasión local del tumor y los riesgos de complicaciones asociados al procedimiento. En condiciones muy agresivas,
En la actualidad, los resultados de estudios se utilizan tratamientos neoadyuvantes y son prometedores. Antes, ¿no?, se trataba de resecar todos los tumores y estas conductas cambiaron porque sacaba todo el tumor y en vez de que el paciente viva 6 meses con su tumor, digamos, sin tocarlo, se moría después de la cirugía, ¿no? Entonces no tiene sentido nuestro tratamiento quirúrgico. Entonces nosotros cuando hacemos tratamientos evaluamos eso. Justamente ahora ya en los estadios 3 y 4 solamente vamos a hacer tratamientos quimioterápicos que son mejores porque van a aumentar el tiempo de vida del paciente, ¿no? Y cada vez esto está, si ustedes quieren, mejorando más los tratamientos quimioterápicos. Tenemos, así como vimos, tenemos el cáncer de vesícula, también tenemos el cáncer de las vías biliares, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos el árbol biliar, ¿no es cierto? Que es como un árbol que ustedes ven allá afuera. Y el árbol biliar tiene una vía biliar que es extrahepática y una vía biliar que es intrahepática, ¿no? Lo que es intrahepático, pues está dentro del hígado, digamos, ¿no? Yo creo que nadie se equivoca en eso, ¿no? ¿Les puedo preguntar yo en el examen, hágame un dibujo del árbol biliar o no? No les puedo, porque les voy a preguntar. Está bien, yo sabía que iban a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el árbol biliar? ¿Cuál es la función del árbol biliar? El árbol biliar es un conducto, ¿no es cierto?, que lo que hace es sacar la bilis hacia el duodeno. Cuando ocurre un cáncer de las vías biliares, va a pasar esto. El cáncer va a obstruir la salida de bilis. ¿Y cuál va a ser la clínica del paciente? Ictericia. Hago un caso clínico, por ejemplo. Yo les digo, un paciente tiene ictericia y este paciente tiene una ecografía donde tiene el árbol biliar intrahepático, las vías biliares están dilatadas. Y les digo, las vías biliares extrahepáticas, el colédoco, mide 6 milímetros. ¿Es una ictericia obstructiva o no es obstructiva? ¿Es una ictericia por cálculos o por qué? Y la ecografía dice que la vesícula no tiene cálculos. Entonces yo tengo que sospechar que se trata de un tumor porque las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Esto se conoce como tumor de Klatskin, ¿no? Tumor de Klatskin, porque es un tumor en la confluencia de los hepáticos. Y la característica es clara. Paciente con vía biliar intrahepática dilatada y vía biliar extrahepática o colédoco normal. Entonces yo le pongo ese caso clínico, ustedes tienen que responder, ¿no? ¿Cuál es el cáncer de las vías biliares? Es el colangiocarcinoma. Y este se va a originar a nivel del epitelio, ¿ya? Hay un epitelio, ¿no es cierto? Así como su epitelio tienen ustedes acá, el conducto de la vía biliar también tiene un epitelio. Entonces, ese epitelio va a empezar a desarrollar un cáncer. Entonces, en España, más o menos 0,5 a 1 caso por cada 100.000 habitantes, o sea, es menos frecuente que el cáncer de la vesícula biliar. Es más frecuente en el sexo masculino y suele llegarse entre la sexta y la séptima década de la vida. En este capítulo no abordaremos los que se originan en el tercio digital. Bueno, ese es otro para otro tema, pero vamos a ver los temas del... ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eso sí me interesa saber cuáles son los factores de riesgo que desarrollan el colangiocarcinoma en la vía biliar. Tenemos la colangitis esclerosante, que es una enfermedad autoinmune primaria, o sea que tenemos la cirrosis biliar, ¿no? Tenemos las malformaciones biliares, entre ellas viene el quiste de colédoco. Tenemos también los cálculos en el colédoco. Tenemos la dismatosis hepática, que no es nada más que la fasciola hepática, ya que ustedes la han visto en parásitos. Tenemos la hepatopatía crónica, que puede ser por virus, por lo que ustedes quieran. Tenemos la hepatitis alcohólica. Tenemos la obesidad y tenemos el tabaquismo. El colangiocarcinoma originado en el contexto de colangitis esclerosante primaria aparece en edades más tempranas y presenta una mayor multifocalidad. También cabe señalar que existen algunas lesiones que se consideran precursoras del colangiocarcinoma. Entre ellas destacan las neoplasias intraepiteliales biliares, neoplasias quísticas mucinosas, neoplasia papilar intraductal biliar y la neoplasia túbulo-papilar. ¿Cómo se clasifican estas neoplasias? Lo mismo, vamos a clasificar de una forma anatómica,
¿no? Evaluando el tipo de crecimiento, las características microscópicas o histológicas. La lesión anatómica es la más utilizada y se pueden identificar dos categorías: el colangiocarcinoma intrahepático y el colangiocarcinoma extrahepático. ¿Ya? Estos son los dos tipos. El 10% de los colangiocarcinomas se localiza a nivel intrahepático y se trata con una segunda neoplasia hepática más frecuente después del carcinoma hepatocelular. El colangiocarcinoma extrahepático se puede ulteriormente dividir en periliar o tumor de Klatsky y el distal o colédoco intrapancreático, ¿no? Que va a ser el tumor que aparece ya en la desembocadura de la ampolla de Vater. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar el cáncer? ¿No es cierto? Aquí tenemos la clasificación de la estadificación, que la más frecuente que se utiliza es la clasificación de Bismuth-Corlett, que se divide en tumores de Klatsky en tipo 1, tumores que afectan el conducto hepático común, distalmente a la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Tipo 1, ¿no? Hepático derecho, hepático izquierdo, en la confluencia del hepático. Tipo 2, que afecta hasta alcanzar la confluencia, pero no afecta a los hepáticos. El tipo 2, casi llega a la confluencia. El tipo 3 afecta ya uno de los hepáticos, en este caso estamos hablando del hepático derecho. O puede afectar el hepático izquierdo. En ese caso tenemos el tipo 3B. El 3A, el hepático derecho, el 3B, el hepático izquierdo. El tipo 4 afecta a los dos hepáticos e inclusive ya va a unas ramas más altas, ¿no? Acá tenemos nosotros una tomografía, ¿no? Que la tomografía es muy importante para dar el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la tomografía y nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, una hipodensidad, ¿no? Esta es una tomografía contrastada, donde ustedes pueden ver muy bien los riñones, la aorta, inclusive el páncreas, ¿no? Quitan los intestinos y puedo ver muy bien el hígado. Pero en esta parte ya no veo, o sea, hay una falta de contraste en toda esta área, ¿no? Entonces estoy pensando que tenemos acá un tumor. Bueno, esta clasificación es muy simple y de todas formas uno ya sabe el pronóstico del paciente y el tratamiento que puede hacer y también la resecabilidad, ¿no? Si se va a poder resecar o no, ¿no? Y muchas veces para estos tratamientos hay que hacer hepatectomías, ¿no? Dependiendo la afectación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si es un tipo 1, si es un tipo 2, un tipo 3A o un tipo 3B o un tipo 4 o un tipo 5, ¿no? En el tipo 4 yo creo que ya no se puede hacer muchas cosas. Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta la intención de subsanar estas limitaciones surgidas por la clasificación entre ellas, ¿no? Aquí tenemos otro estudio, que es una colangioresonancia magnética, que es uno de los mejores estudios para valorar la vía biliar intrahepática cuando no podemos acceder por ella con la RCP, por ejemplo, ¿no? Y en esta colangioresonancia magnética nosotros podemos ver las vías biliares bastante dilatadas, ¿no? Y de pronto ya no vemos acá la obstrucción y vemos a veces un colédoco bastante fino o un colédoco inexistente, pero vemos las vías biliares intrahepáticas bastante, ¿no? Entonces este es un colangiocarcinoma que se encuentra a nivel periliar. El ilio es donde entran los vasos, ¿no? Porta, arteria hepática y conducto biliar al hígado. Ese es el ilio, por si acaso, ¿no? Si alguien no lo entendió. Existe otra clasificación que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ¿no? Y hubo una modificación de la 7ª a la 8ª edición, que este libro es de la 8ª edición, que cambiaron algunas cosas, ¿no? Si tenemos en cuenta la clasificación histológica, destacaremos algunos aspectos. El adenocarcinoma tipo biliar representa la histología más frecuente seguido del tipo intestinal o tumor papilar intraductal. El patrón de crecimiento suele ser de 3 tipos, ¿no? Con infiltración periductal 20%, crecimiento intraductal, y vamos a tener nosotros que también podemos tener inclusive un patrón mixto tipo hepatocelular y colangiocelular. El colangiocarcinoma papiliar es el pronóstico más favorable. Si el aspecto histológico nos sale este tipo de colangiocarcinoma,
es el que tiene mejor evolución. El más agresivo, sin embargo, es el tumor neuroendocrino de la vía biliar, que es raro, pero es el más agresivo. Más agresivo significa que la mortalidad va a ser más elevada con este tipo de tumor y la sobrevida también, porque se comporta como se comporta el tumor pulmonar de células pequeñas, que también es bastante agresivo, ¿no? Entonces, la agresividad representa la mortalidad más rápida del paciente y el pronóstico de sobrevida más corto. Otro estudio, aquí tenemos una colangioresonancia donde ustedes pueden ver la vía biliar, ¿no? Este es el duodeno, y ponemos la vesícula biliar, podemos ver acá una vía biliar bastante dilatada, ¿cierto? Pero, fíjense, termina en un embudo, ¿no? A diferencia de cuando tenemos un cálculo, ¿no? El cálculo, ¿cómo va a terminar? Generalmente en una copa invertida, ¿no es cierto? Que vamos a tener el cálculo que va a fluir y es una copa invertida. Sin embargo, acá tenemos el famoso signo de la cola de ratón también que se habla, ¿no? Que termina en un infundíbulo y nosotros podemos ver la obstrucción a este nivel, ¿no? Aquí está la obstrucción. Entonces, el cáncer de la vía biliar en este caso está en el colédoco distal o proximal. Distal. Igual, la creación es TNM, T, tumor, N, nódulo y M, metástasis, ¿no? Y de acuerdo a las afectaciones, igual tenemos los estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Los estadios son los que van a hablar de la mortalidad de un paciente y el pronóstico de sobrevida o no de un paciente. Y se dividen en estos tipos, ¿no? Tenemos el T1A, el tumor solitario mide solamente menos de 5 centímetros sin invasión vascular. El T1B, el tumor solitario que mide más de 5 centímetros y en este caso no tiene tampoco invasión vascular. Tumor primario. El T2, tumor solitario con invasión vascular. Intrahepatia con tumores múltiples con invasión vascular o sin esta. T3, tumor con perforación del peritoneo visceral. T4, tumor con compromiso de estructuras extrahepáticas locales mediante invasión directa. Ganglios linfáticos N0, N1. Sin metástasis en ganglios linfáticos renales y N1 con metástasis en ganglios linfáticos renales. M, metástasis de distancia, M0 sin metástasis de distancia y M1 con metástasis. Entonces, los estadios. T1, N0, M0, o sea, no hay nódulos, no hay metástasis. 1B, no hay nódulos, no hay metástasis. El estadio 2, no hay nódulos, no hay metástasis. T3, no hay nódulos, no hay metástasis. Y T4, tengo ya metástasis en ganglios. Perdón, T3B, tengo un ganglio con metástasis o más de 3. Y T4, ya tengo metástasis a distancia. De acuerdo a esto, vamos a saber el pronóstico y vamos a saber el tratamiento que vamos a hacer. Aquí tenemos los estadios nuevamente para que los recordemos, ¿no? Estadio 1, 2, 3A, 3B, T5, que son de Bussbach-Corlett. Tenemos también esta otra clasificación, ¿no? Que un poco nos ayuda probablemente en el caso de colangiocarcinoma extrahepático periliar, ¿no? T1, T2 y T3, tumor que afecta a la congruencia de la vía biliar con o sin extensión unilateral de radicales biliares o segundo orden. T2, tumor que afecta a la congruencia biliar con o sin extensión unilateral de radicales biliares o segundo orden y afectación de la rama portal. Y T3, tumor que afecta a la congruencia biliar con o sin extensión bilateral de radicales biliares, ¿no? Cuando hablamos de los radicales biliares, estamos hablando de esto, ¿no? Estos son los radicales biliares, ¿no? La afectación ya de las divisiones que están más arriba. ¿Cómo se presenta la clínica, no? Bueno, el paciente generalmente puede tener un dolor crónico a nivel abdominal, va a haber una pérdida de peso sin causa aparente, ¿no? De pronto el paciente pierde peso y dice, como igual, ¿no? Entonces va a haber una pérdida de peso de más de 10 kilos, ¿no? Esto es muy, muy común en los pacientes que tienen, bueno, cualquier tipo de neoplasia, pero... En cambio, el colangiocarcinoma intrahepático suele ser un hallazgo incidental en pacientes que participan en programas de cribado. ¿Cuáles son los programas de cribado? Generalmente son estudios que se hacen a los pacientes sin enfermedades, ¿no? Como una ecografía, ¿no? Una tomografía, ¿no? Y en esto se pueden encontrar, ¿no? O enfermedades hepáticas como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis con la congenita primaria que debutan con dolor o colestasis. La colestasis es la dilatación de las vías biliares y el paciente va a estar histérico. Raramente es posible palpar masas en el hipocondrio derecho, ¿no? Al menos en los estadios primarios no, pero en estadios avanzados sí, la masa inclusive va a salir de acá, ¿no? Tenemos nosotros la presencia de síndromes paraneoplásicos, esto sí es importante, porque nosotros podemos pensar que tiene otra enfermedad del paciente como una enfermedad dermatológica y tener el paciente un cáncer, ¿no? De hecho,
sí se asocian este síndrome paraneoplásico, ¿no? Con manifestaciones de la piel, como porfiria cutánea, dermatosis, acantosis migra, eritema multiforme, etc., ¿no? Los pacientes, como tienen una obstrucción de la vía biliar, van a tener bilirrubinas bastante elevadas, ¿no? Y muchas veces algunos pacientes pueden tener hipercalcemia paraneoplásica, ¿no? Y el CA19-9 suele estar elevado en estos casos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que el paciente va a tener cutáneas? Aquí tenemos el eritema multinodular, ¿no? Aquí tenemos la porfiria dermatológica, ¿no? Aquí eritema en la boca de un paciente multinodular, ¿no? Que se puede observar la tiña migrans que tiene el paciente, son unas manchas que le aparecen color negra, ¿no? Todos estos son síndromes paraneoplásicos que pueden aparecer en los pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico del colangiocarcinoma? ¿No? Es importante en este caso. Podemos nosotros, muchas veces llegamos a esta patología por descarte, ¿no es cierto? Primero, el primer estudio importante que nosotros vamos a pedir van a ser las pruebas de obstrucción biliar, ¿no? Los signos de obstrucción biliar, ictericia, coluria, acolia que va a tener el paciente. Sin embargo, son muy importantes las pruebas de imagen y la primera prueba de imagen que ustedes tienen es la ultrasonografía, la ecografía. Y muchas veces esta ecografía ya me puede demostrar que existe alguna masa, ¿no? Y me puede ayudar al diagnóstico a pedir una tomografía. También puedo solicitar la alfa-fetoproteína sospechando que hay un cáncer hepatocelular, ¿no? Y por descarte, pues ya. En los pacientes con colitis necrosante primaria habría que considerar el colangiocarcinoma en caso de dilatación vía biliar progresiva, recordando que estos pacientes no suelen desarrollar dilatación intrahepática significativa debido a la enfermedad de base. La ictericia va a ser bastante predominante, la pérdida de peso, dolor abdominal y elevación del CA19-9. Acá tenemos, por ejemplo, una tomografía donde podemos ver claramente las vías biliares intrahepáticas muy dilatadas, ¿no es cierto? Muy dilatadas. Entonces tenemos también otros estudios. Aquí tenemos varios estudios que se pueden hacer en el paciente. Tenemos la colangioresonancia magnética, tomografía abdominal con contraste, ¿no? Y podemos complementar con otros estudios que también existen. La tomografía con contraste intravenoso en las diferentes fases, arterial y portal. O sea, ¿no? Nos van a identificar claramente el tumor, ¿no? Inclusive podemos ver una atresia hepática, ¿no? Por el tumor ya no, en esa parte va a ser más pequeño, ¿no? Podemos observar la lesión obstructiva y de esta forma saber, digamos, si es un árbol biliar intrahepático o es todo el árbol biliar, ¿no? Nos podemos dar cuenta de esto. Por ejemplo, en el tumor de Klansky vamos a tener una vía biliar dilatada, ¿no? Y generalmente vamos a tener una vesícula biliar que va a estar, una vesícula normal, ¿no? En el tumor de Klansky, o sea que no va a estar dilatada, pero en el tumor que es el colédoco distal vamos a tener una vesícula bastante distendida, ¿no? Conductos intrahepáticos y extrahepáticos dilatados, ¿no? Y esto es más común de los tumores de la vía biliar. Entonces, yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un tumor, ¿no? De la vía biliar y tengo la vesícula distendida, la vía biliar intra y extrahepática dilatada, ¿qué tipo de tumor es? ¿Es un tumor de Klansky o es un tumor de colédoco distal? La respuesta es un tumor de colédoco distal. Aquí tenemos, por ejemplo, y cuando nosotros podemos palpar la vesícula también se llama un signo, se llama signo de Courvoisier-Terrier, que es uno agarra la palpa a la vesícula ahí, ¿no? Aquí podemos ver una vesícula bastante distendida, fíjense, ¿no? Sin cálculo, y podemos ver la vía biliar a nivel del colédoco bastante dilatada, ¿no? Esta sería una tomografía típica de un paciente con una obstrucción distal por un cáncer, por un colangiocarcinoma de colédoco distal. La resonancia magnética, la colangioresonancia magnética nos va a dar las pautas también a qué nivel está la obstrucción. Es un estudio con bastante y alta sensibilidad que ya se hace en nuestro medio, ¿no? Y de acuerdo a esto vamos a tomar las conductas a seguir con el paciente. Y obviamente lo que el médico debe tener muchas veces cuando ya tiene el diagnóstico, tener una actitud terapéutica, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento voy a hacer? Yo estoy capacitado para hacer el tratamiento, he hecho estos tratamientos antes, obviamente esa es la primera, ¿no? De hecho, si no tengo capacidad, pues debo referir a un centro donde tengan la especialidad para realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Y tomar la conducta o la actitud terapéutica mejor para el paciente. Tenemos otro estudio que es la colangiopancreatografía retroendoscópica, ¿no? Que es la famosa RCP, ¿no? Se mete un endoscopio, se mete un contraste a la vía biliar y ustedes dibujan todo lo que es el árbol biliar.
Acá tenemos nosotros que con esto podemos llegar muchas de las enfermedades. Si está, por ejemplo, la vía biliar obstruida, podemos pensar en un paciente con una colangitis esclerosante, ¿no? También yo puedo tomar biopsias tomar muestra de la bilis y haciendo citología por cepillado, ¿no? Y ver si hay células malignas, ¿no? Que lo puedo hacer. Me sirve también para diagnóstico, para tomar anatomía patológica. En el caso de tumores de Klatskin, el paciente candidato a cirugía es importante drenar el futuro permanente del hepático y evitar el daño hepático, ¿no? A veces puedo colocar de repente, para que no se obstruya, puedo colocar un stent en la vía biliar, ¿no? Y de esta forma hacer que el paciente pueda sobrevivir un poco más. Lo mismo, estadificamos el tumor, TX, T0, tumor T1, T2, T3 y T4, ¿no? De acuerdo a los estadios donde se encuentre el tipo de tumor, ¿no? Si hay invasión de la vena porta, por ejemplo, principal o sus ramas bilaterales de la arteria hepática común, afectación unilateral radicales libres, ya hablamos de un orden de compromiso contralateral de la vena porta y la arteria hepática, ¿no? En el estadio más avanzado. T3, tumor con invasión de ramas unilaterales de la vena porta y la arteria hepática. T2, una invasión con el parénquima hepático adyacente. T2, tumor con invasión. Muchas veces estos estadios van a ser los estadios que sí vamos a poder hacer un tratamiento y los otros que no, ¿no? Acá tenemos los ganglios linfáticos, ¿no? Aquí tenemos los estadios, de acuerdo al compromiso, estadio 1, 2, 3 y 4. Bueno, acá tenemos otros procedimientos también de diagnóstico que se pueden hacer que hoy son nuevos, ¿no? Y yo la verdad que no los conocía. Bueno, a uno de ellos, ¿no? A los otros los conocía, pero este acá no, primera vez que lo había escuchado, inclusive nunca lo había. Tenemos la ecoendoscopía, que viene a ser, hay un transductor en el ecógrafo, y este transductor puede estar cerca en la pared del páncreas, ¿no? En el estómago, y yo puedo valorar, ¿no? El tumor, puedo saber el tamaño del tumor. Inclusive puedo meter una aguja y puedo tomar una biopsia por punción. Entonces, para eso me sirve la ecografía, la ecoendoscopía, ¿ya? Tenemos la ecografía intraductal, que esta puede ser de gran ayuda, aunque no están disponibles en todos los centros. Esta no la conocía, por ejemplo, no sabía que se hacía ecografía intraductal dentro del mismo conducto, ¿no? Y tenemos la spyglass o colangioscopía. Esa tampoco la conocía, ¿no? Que nosotros agarramos y se puede meter dentro de los conductos del colédoco, se mete una cámara y puede mirar uno dentro de las mismas vías biliares, ¿no? Este estudio sí puedo tomar muestras benignas o malignas y puedo hacer citología por cepillado, ¿no? Entonces yo puedo ver dentro de la vía biliar, ¿no? O sea, no es que me quede nomás haga el estudio contrastado como hago con una RCP, sino que con esto yo puedo meter una sonda, un colangioscopo, ¿no? Para mirar dentro de la misma vía biliar. Este sería el diagnóstico más acertado que puede existir, ¿no? Los tumores, tenemos marcadores tumorales, el SAE-19-9 es el que se va a elevar bastante, es de mal pronóstico, ya habla de metástasis, ¿no? Pero en algunos pacientes que no tienen la expresión del antígeno de Lewis, puede ser que no desarrollen, que es un 10% de la población mundial. Tenemos la inmunoglobulina G4, que se va a solicitar cuando ustedes sospechen de un paciente que tenga colangitis esclerosante, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuándo piden la IG4? En sospecha de un paciente con colangitis esclerosante sería la respuesta. Luego tenemos la PET, que es el PET scan, ¿no? Que es la tomografía con emisión de positrones, ¿no? El PET scan, que es el que ustedes ven acá, ¿no? Una tomografía normal, por ejemplo, donde yo no detecto dónde está el tumor, pero en cambio con el PET, la tomografía con emisión de positrones, va a ir a marcar los lugares donde hay cáncer, ¿no es cierto? Y estos lugares donde hay cáncer son células hipermetabólicas que se van a detectar, ¿no? Y por eso es importante pedir el estudio del PET scan en pacientes que tienen para estadiar adecuadamente el cáncer y evaluar metástasis. Y luego tenemos la laparoscopía también, que sirve para valorar metástasis intraabdominales a nivel del hígado que no hayan sido valoradas por la tomografía o los estudios, ¿no? Sin embargo, la laparoscopía es para mirar, yo tengo que estar seguro si puedo hacer resecabilidad o no con la laparoscopía, ¿no? Porque si no puedo hacer, es mejor no hacerlo, ¿no? Porque puede ser mejor hacer una exploración quirúrgica abierta, ¿ya? Eso es importante. Aquí tenemos la tomografía con emisión de positrones, donde marcan los lugares donde está la metástasis, ¿no? Aquí tenemos el diagnóstico anatopatológico
preoperatorio, que muchas veces va a ser el que va a dar, se lo hace con aguja fina, ¿no? De los ganglios que están en la zona, se los puede hacer por punción, por ecoendoscopía, ¿no? por estos estudios, y muchas veces hay que hacer, después de hacer esto, hay que hacer un estudio de inmunohistoquímica, que este estudio de inmunohistoquímica sirve para diferenciar bien qué tipo histológico de tumor es, y de acuerdo a esto, el oncólogo clínico va a realizar una quimioterapia, radioterapia de acuerdo al tipo histológico, que es importante para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como diagnóstico diferencial de colonización biliar se debe establecer con distintos procesos que son asociados a adenopatías iliares, lo que provoca una compresión de la vía biliar, ¿no? Una adenopatía iliar puede ser causa de igual de una ictericia y todo lo demás y pensar que es un cáncer y no es un cáncer, ¿no? Aunque no suelen infiltrarse con los estenosis benigna postoperatoria, principalmente con la cistectomía, que suele ser cortas con márgenes lisos, con el linfoma y la sarcoidosis, y con pseudotumores inflamatorios de distintos orígenes, ¿no? Yo recuerdo un caso de un paciente